Esta lección es una demostración de cómo aprovecharse de la clavada del alfil del rival sobre tu caballo, porque este es un error de los típicos de los jugadores aficionados, es algo que no entienden bien. Nos referimos a una posición como esta donde tu oponente juega alfil G4 clavando tu caballo de F3 y donde al jugador de las blancas normalmente esto le va a incomodar tanto que va a terminar por hacer un movimiento como alfil E2, que no siempre es lo mejor. Tenemos una forma mejor de responder, una forma más agresiva, y es lo que vamos a aprender en esta lección. Vamos a ver cómo castigar a tu oponente tanto en el sentido táctico como estratégico cuando juega con esta clavada. Vamos a analizarlo con esta misma posición viendo que podemos llegar a esta, por ejemplo, jugando la defensa escandinava, E4, D5, E por D5, dama por D5, caballo C3, donde lo más jugado es dama d8 y después de caballo f3 a tu oponente le llega la oportunidad de jugar alfil g4, poniendo la clavada. Esto mismo puede ocurrir en cualquier otra apertura, hay que aclararlo. Vamos a aprender es un patrón. Y entonces, ¿qué hacemos en lugar de mover pasivamente alfil e2? Bueno, tenemos muy buenas opciones. Podemos jugar, por ejemplo, con el mismo alfil, pero a una posición más activa, alfil c4. Y lo que pasa es que normalmente tu oponente seguirá con el desarrollo de alguno de sus caballos, caballo C6 o caballo F6, y cualquiera de estos movimientos falla ante una misma idea táctica. Por ejemplo, después de caballo F6, tenemos incluso dos maneras diferentes de aprovechar la misma idea táctica. Es como si pudieras escoger con cuál de las dos ganar. Una forma es directamente hacer aquí alfil por F7 jaque, sacrificando el alfil para llamar al rey, sacarlo de su escondite, rey por F7, para seguir luego con caballo E5, jaque, y que también es ataque al alfil, o sea, un ataque doble, con el cual recuperamos la pieza. En esta maniobra lo que hemos hecho es ganar un importante peón, el de F7. Con esto hemos descubierto la posición del rey y conseguimos una posición ganadora. Esa es la primera forma. La otra forma es más espectacular. Aquí en lugar de hacer alfil por F7, invertimos los movimientos y hacemos primero caballo E5, atacando con el caballo al alfil, que a la vez lo atacamos con la dama, pero también el caballo junto con el alfil de C4 atacan al punto F7. En esta situación para tu oponente será difícil resistirse a tomar la dama, puede hacer alfil por D1 y entonces nosotros podremos dar jaque mate con alfil por F7. Ahora vemos aquí otra posición típica de apertura, de cada bando se han hecho 5 jugadas y adivina cuál es uno de los movimientos más jugados por las blancas aquí. Así es, alfil G5. Las blancas quieren aprovecharse de la clavada sobre tu caballo de F6, posiblemente jugando luego caballo D5. Eso es con lo que sueñan, pero cuando sabes cómo aprovecharte de esto, de este ataque que no tiene futuro, entonces puedes darle la vuelta a la situación. El problema aquí de alfil G5 es que se ha hecho muy temprano, se ha hecho antes de que las negras enroquen. Y esto te da la oportunidad de avanzar los peones del flanco de rey, porque no va a ser peligro para el rey todavía, avanzar esos peones para expandirte por el flanco de rey, aprovechando que puedes atacar al alfil e ir ganando tiempos. Entonces esto sigue así, H6, atacamos al alfil, el alfil se mueve a H4 y ahora jugamos G5 atacándolo nuevamente, donde el alfil se ve obligado a retroceder hasta G3. Y podemos evaluar lo que hemos conseguido. El alfil blanco ha quedado encerrado, no tiene por dónde salir, no tiene movimientos. Es completamente pasivo y eso ya es una ventaja para nosotros en el largo plazo. Pero no es lo único. Ahora podemos seguir con alfil G4, una clavada que aquí sí es efectiva, y si tu oponente enroca, tendremos muchas opciones o diferentes para destrozarlo. Digamos que enrocan, podemos seguir avanzando los peones hasta dejar completamente atrapado el alfil blanco. Esto, repito, este avance de los peones atacando al alfil nos da más tiempos para seguir desarrollando el ataque por el flanco de rey. Es decir, el objetivo en este ejemplo que estamos explicando es ir por el rey, pero para eso nos valemos del ataque que hacemos al alfil.
Ahora mismo, para salvar su alfil, porque se amenaza H4, las blancas tienen que jugar su peón H. Digamos que hacen H4. Pero este movimiento a su vez debilita la posición del rey. Después de esto tenemos diferentes opciones de ataque, por ejemplo caballo D4, presionando aún más al caballo clavado de F3, y después de H por G5 podemos seguir con H4. Más movimientos con ganancia de tiempo, gracias a la mala ubicación del alfil blanco, un alfil que en principio las blancas pensaban utilizar para atacar a las negras y que finalmente solo nos ha beneficiado a nosotros. En esta posición vemos, por ejemplo, que la torre que está en H8, ni siquiera ha tenido que moverse de allí, no ha hecho ningún movimiento y ya está muy activa, y las blancas están perdidas. Después de alfil H2, salvando su alfil, seguimos avanzando el peón, ahora a H3, y la posición blanca colapsa. Sigue G por F6, bueno, nos toman este caballo, pero nosotros tenemos un ataque muy fuerte, H por G2 amenazando a la torre, sigue rey por G2 y ahora tomamos en F3, jaque, atacándolo todo, la dama también. Las blancas tienen que entregar su dama, dama por F3, caballo por F3, rey por F3, torre por H2 y en esta posición las blancas se rindieron. Ahora te voy a mostrar otra forma de aprovecharse de una mala clavada, es decir, de cuando tu oponente clava tu caballo con su alfil en un momento inoportuno. D4, D5, caballo F3, caballo F6, E3, alfil G4. Cómo llegar a esta posición no es importante, porque no estamos hablando de una posición en particular, sino que estamos hablando de un patrón. En cualquier apertura, si tu oponente juega de esta manera clavando tu caballo cuando no debe, vas a saber cómo responder. El caballo está clavado, la dama está detrás y te recuerdo que no vamos a jugar aquí algo como alfil E2. Desafortunadamente la mayoría lo hace, pero eso es muy pasivo. Tenemos formas más agresivas de responder. La idea que vamos a estudiar ahora en este ejemplo es que le vamos a hacer la cacería a este alfil. Aunque aquí no vamos a desarrollar un ataque rápido sobre el flanco de rey porque el rey enemigo no está enrocado, lo que sí vamos a hacer es cazar al alfil. En el ejemplo anterior, el ataque al alfil era un medio para desarrollar rápidamente nuestro ataque sobre el rey, pero aquí directamente vamos por el alfil. Jugamos H3, se ataca al alfil, retrocede al alfil H5, G4 atacándolo nuevamente, alfil G6 y luego caballo E5. Lo que estamos haciendo es presionando al máximo al alfil, porque esto va a ser muy molesto para tu oponente. Después de que las negras hagan aquí cualquier movimiento, como caballo D7 por ejemplo, seguimos con H4, avanzando los peones para atrapar al alfil. Las negras tienen problemas, pues su alfil se va quedando sin casillas de escape. Supongamos que jugaran E6, seguimos entonces con H5 y el alfil queda completamente atrapado. Bueno, le queda la casilla E4, pero entonces hacemos F3 y esto lo ataca por última vez y el alfil no tiene escapatoria. Esta vez no hemos atacado al rey, pero sí nos hemos ganado la pieza a cambio de nada. Seguramente habrás pensado en que tu oponente no tiene por qué perder el alfil porque puede preparar una casilla para esconderlo. Y en ese caso, de todas formas, podemos seguir con el mismo plan. En la misma posición que tenemos acá cuando se ha hecho alfil G4, volvemos a jugar H3, alfil H5, G4, alfil G6, caballo E5, seguido de, digamos, E6 y H4, con la misma idea de atrapar al alfil con el peón H. Pero ahora tu oponente puede prever que el alfil va a quedar encerrado y entonces jugaría H6 o H5. Con cualquiera para prepararle una casilla de escape, digamos que hagan H6, no importa realmente cuál de las dos. En ese caso podemos tomar con el caballo, caballo por G6, F por G6 y entonces destruimos la posición del rey. Luego podemos jugar alfil D3 y como resultado las negras están en problemas. Nuestro alfil es muy fuerte, la estructura negra del flanco de rey se daña, el rey se hace vulnerable y nosotros tenemos una ventaja posicional significativa. Si no ha sido suficiente, aquí hay otra forma más de aprovecharnos de esta clavada que a tu oponente le gusta hacerle a tu caballo. En este caso, vamos a aprovecharnos de la falta que hace este alfil en su flanco y vamos a atacar allí. Jugamos C4,
un movimiento normal de todas formas atacando el centro, pero a la vez abriendo una línea para mover nuestra dama. Desde B3 podremos atacar en B7 un punto que se ha vuelto débil ante la falta de su alfil en C8. Después de C4 las negras pueden seguir con E6 y nosotros hacemos dama B3 de inmediato. Le mostramos a las negras que se ha creado una debilidad con la salida del alfil, la debilidad en B7. Dama por B7 además terminaría atacando a la torre. Entonces una reacción normal de las negras es jugar B6, pero esto a su vez expone más debilidades sobre las casillas claras. Y nosotros seguimos atacando, jugamos caballo E5, ahora atacamos al alfil con este caballo, el que estaba clavado, y puede seguir alfil F5, donde luego intercambiamos peones y desarrollamos, intercambiamos peones, C por D5, E por D5 y desarrollamos nuestro alfil de casillas claras directamente al ataque, alfil B5 jaque. Puede seguir aquí caballo B a D7 y notamos que la posición de las negras es inestable. El caballo de D7 tiene que soportar mucha presión. Y ahora solo necesitamos echarle un poco más de leña al fuego. Podemos hacerlo con el movimiento E4. Un bonito golpe ganador. La idea con esto es abrir la diagonal para el otro alfil, el de C1. Y las negras, como no tienen muchos movimientos, difícilmente pueden moverse. Si toman con el alfil, por ejemplo, alfil por E4, jugamos alfil G5 y podemos entonces divertirnos con las diferentes clavadas que para las negras son difíciles de contrarrestar. Ambos caballos están clavados y es probable que ganemos algo de material muy pronto. Pero además, retrocediendo un poco, aquí cuando jugamos E4, hay otra variante que es graciosa. Las negras pueden querer evitar mover su alfil tomando en E4, porque este alfil respalda al caballo en D7. Y entonces, sin pensarlo mucho, pueden elegir tomar en E4 con el peón. Craso error. Dama por F7 es jaque mate. Para terminar, te recuerdo que aún hay tiempo para beneficiarse de las ofertas especiales de Navidad y fin de año. Puedes entrar en nuestra tienda y tomar los cursos que quieras con un excelente descuento de hasta 80%. Además, por cada compra que hagas de $25, tienes una oportunidad de ganarte la super colección del gran maestro Igor Smirnov que cuesta más de $900. Escogeremos al azar 2 estudiantes para darles la colección completamente gratis cuando haya terminado el periodo de ofertas.